¿Sabes cómo utilizar un multímetro digital? Si no lo sabes, en la descripción he dejado un enlace a otro vídeo que he hecho sobre este multímetro. También os aparecerá una tarjetita por aquí que podréis pinchar e ir directamente al vídeo. Pero si ya sabéis cómo utilizar un multímetro digital y lo que queréis es saber qué hay dentro de un multímetro digital, quédate tras la intro. Así que sin más, ¡empezamos! De nuevo tenemos el multímetro de UT50D de Unite. Es una marca que tiene una variedad de dispositivos de medida, entre ellos los multímetros, de una calidad-precio bastante razonable. Analizándolo un poco por el exterior, pues vemos que las calidades, pues bueno, es un plástico relativamente duro, aunque tiene partes de un plástico un pelín más blando, como son estas de aquí. En concreto este multímetro, como decía en el vídeo de cómo utilizar un multímetro, puede medir varias magnitudes, entre ellas voltaje en continua, voltaje en alterna, tiene continuidad, diodos, sensor de temperatura, capacidades, inductancias, corriente continua, corriente alterna y resistencia. También comentábamos que este multímetro era categoría 2000 voltios. Más cosas interesantes de este multímetro es, bueno, tiene aquí como un pie para apoyarlo, tiene el botón de power para encenderlo, tiene un botón de hold para mantener lo que es el último valor fijo, y también tiene un sistema de backlight automático. Cuando estamos en una zona de oscuridad, pues se ilumina. Funciona con una pila de 9 voltios o equivalente. Y nada, vamos a abrirlo. Bueno, ya hemos quitado los tornillos. Vamos a abrirlo. Aquí está el compartimento de la pila de 9 voltios, que podríamos quitarla simplemente con este tornillo, pero bueno, no va a ser necesario. Aquí están los contactos de la pila. Aquí está lo que es el buzzer, el zumbador, que esto hará contacto con estos muelles de aquí. Cuando se cierra, hace contacto y funcionaría. Y luego tiene esta lámina como de aluminio, supongo que, bueno, envolver toda esta parte, como es mucha parte analógica, para inmunidades electromagnéticas, ¿no? Aquí tiene una ventanita abierta, debe ser simplemente para este otro muelle que haga contacto con esta, como que haga la tierra, ¿no?, del circuito, para que haga una especie de jaula de Faraday. Y de esta parte, poco más que analizar. Entrando en esta placa, tenemos un fusible por aquí, aquí pone 500 mA. Aquí tenemos otro fusible de 500 mA también. Luego tenemos una resistencia de shunt, la resistencia de shunt de medida para la corriente. Los 4 terminales de conexión. Está compuesta por 2 placas. De momento esta y esta otra. Vemos una serie de potenciómetros que sería para ajustes. Aquí también, no sé si trimmers, condensadores. Vemos aquí una serie de integrados. 40938. Aquí tenemos, no sé si es un condensador, un polyswitch o algo así. Por lo que estoy viendo, casi toda la electrónica está aquí. Vemos ahí todos los integrados, muchos pasivos. Este cable que viene a la otra placa, esta otra placa. Aquí tenemos una batería de transistores, de diodos, seguramente todo el tema de protección. Está muy cerca de las clemas. Hay una resistencia también limitadora, quizá para la medida de voltaje, de alta tensión. Más resistencias un poco más grandotas. Aquí los interruptores, los 2 interruptores. Y luego el display, que lleva aquí 5 tornillos para desmontarlo. Vamos a seguir desmontando. Vale, y ya esto lo podemos desconectar. Se trata de un display de cristal líquido que va con esta goma de conexiones. Aquí lleva las conexiones a la PCB, que vendrían en estos contactos de aquí, que veis aquí. Aquí debe llevar un integrado que está aquí con una gota de epoxi. Aparte de estos integrados, solo lleva este otro integrado. Esto será toda la parte analógica. Y aquí llevará, pues, como el micro encargado un poco de gestionarlo todo, de mostrarlo por pantalla, ¿no? Estos son los LEDs del backlight para iluminar. Aquí vemos una resistencia variable con la luminosidad, que es el sensor de luminosidad para retroiluminar el display con estos LEDs. Y poco más, no hay mucho que destacar. Quizá los multímetros más avanzados pues tienen otro tipo de fusibles, más grandotes, quizás se ven más varistores y estas cosas. Seguramente estos son TVS, también es verdad. Todo esto de protección alrededor de esta clema. Bueno, y esto es todo lo que
podemos encontrar dentro del multímetro. Tenemos este de aquí, se hacen, si desmontáramos esto, no se ve bien, si desmontáramos esto, tiene dos piezas, lo que es la rueda esta. Lo que se tiene abajo es una combinación de contactos. Dependiendo del contacto como lo haga, pues abre una parte o cierra otra parte del circuito, a modo de que en todo momento sepa el integrado en qué modo estamos de medida y habilite una serie de circuitería u otra. Pero ¿cómo funciona realmente un multímetro? Pues nada, dejadme que coja la pizarra y os intente explicar brevemente. Pues nada, como sabéis, un multímetro, como su propio nombre indica, lo que mide es multitud de magnitudes, entre ellas pues voltaje, intensidad, resistencia, conductividad y bueno, y en este caso también mide temperatura y mide capacidad e inductancia. Básicamente lo que se trata es de un ADC, un convertidor analógico digital. Convierte una señal analógica, ¿vale? Una señal que puede ser algo así, esto es el tiempo y esto es el voltaje, por ejemplo, en una señal algo así. Este ADC es la base de un multímetro. En el caso de querer medir voltaje, pues es muy sencillo. Simplemente, si representamos el ADC como este bloque, pues para medir la tensión de entrada, pues simplemente vendría aquí la tensión y aquí la referencia. Con la misma referencia, y esto iría a un microcontrolador, o el mismo microcontrolador puede incluirlo, también puede ser, y simplemente mide la tensión y este lo representa en un valor digital. Si tenemos una alta tensión, se puede hacer una especie de divisor. Simplemente se pone una resistencia aquí y otra aquí, ¿vale? Se hace un divisor a modo de que este ADC pues no le entre, si aquí estamos midiendo 220 voltios, pues no le entren 220 voltios aquí directamente, sí que pueda romper el ADC. Y dependiendo del rango que estemos, lo que estamos haciendo realmente es cambiar una de esas dos resistencias para ajustarlo. ¿Y cómo mide corriente? Pues nada, al final lo que tenemos que pasar es la corriente a un nivel de tensión. En este caso, pues si la corriente tiene aquí un terminal de corriente, esto al final vendrá un circuito algo así y queremos medir la corriente que hay por este circuito. Si ponemos una resistencia de shunt, que se llama R shunt, aquí vendría definida por esta resistencia, pues lo que tenemos es que aquí es un voltaje proporcional a esta corriente por esta R shunt. Esta V será igual a la I por R shunt. Entrará al ADC y de ahí el micro. Que sea continua o alterna nos da un poco igual. Luego podemos procesar, dependiendo del tiempo que adquirimos, ¿no?, ese valor, cada X milisegundos, pues al final podremos hacer un promedio de la señal, o sacar el valor de pico o lo que sea. Vale, ¿y cómo medimos la resistencia? Pues básicamente es muy similar. En el caso de la resistencia, lo que conectamos aquí externamente una resistencia, ¿no?, a los terminales. Pues lo que podemos hacer es meter otra resistencia aquí, que va alimentada, me lo invento, 5 voltios, esto imaginaros que va a 5 voltios también. Como conocemos esta resistencia y conocemos este valor de voltaje, cuando metemos una resistencia determinada, pues si esta aumenta la resistencia, este voltaje, lo que sucederá es que aumente también. Si esta resistencia disminuye, este voltaje disminuye. Como el micro sabe que estás en el modo de resistencia y conoce este valor de resistencia, pues va a poder determinar qué valor le estamos poniendo. Si el valor es muy alto o muy bajo, puede determinar que se pase de escala o no. Por eso existen también las escalas aquí en el multímetro. Dependiendo de esta escala, pues se va ajustando esta resistencia. Esto puede tener diferentes resistencias que se van ajustando. Esto va, vamos a ponerlo así, con interruptores que dependiendo en qué posición estemos se activa una u otra. ¿Y cómo funciona el modo de continuidad y de diodos? Pues muy similar. Si mantenemos este esquema, si aquí en vez de resistencia ponemos un corto, pues como medimos un 0, pues básicamente sabemos que estamos en continuidad. Hay un corto o una resistencia, o a lo mejor es una resistencia muy baja de, vamos a poner, 1 ohmio o 0,1 ohmio, y determina, como estamos en ese modo, determina que para un voltaje muy bajo, pues se considera un cortocircuito. En el caso de la continuidad tiene una resistencia fija, simplemente, igual que los diodos. Si veis aquí, no tenemos ningún rango de escala, tenemos uno único. Pues en este caso, que es el mismo modo, lo que tenemos es una resistencia fija aquí, la continuidad pues ya lo hemos explicado, y un diodo lo que va a provocar es una corriente por el diodo
y una caída en el diodo. De hecho, cuando medimos en el multímetro, lo que vemos es un valor de la caída del diodo. Estamos volviendo a medir voltaje de caída, al hacer circular una corriente. Y diréis, bueno, pero por aquí también puede circular una corriente. Sí, efectivamente puede circular una corriente, pero una DC lo que te permite es que esta corriente de entrada sea muy baja, porque su impedancia de entrada es muy alta. Por lo tanto, esto es prácticamente cero. El sensor de temperatura puede ser una NTC, por ejemplo, que tiene un valor de, por ejemplo, 10K a 25 grados. Pues como es una resistencia y sabemos que estamos en el modo de temperatura, pues y tenemos este valor, conocemos qué tipo de sonda vamos a conectar aquí, qué respuesta, qué gráfica, ¿no? de respuesta de resistencia con la temperatura. Lo que hacemos es volver a medir la caída de tensión con un divisor de tensión. Por último, también podemos medir, en este caso, inductancias y capacidades. Esto sí que ya es un poco más complejo, pero básicamente, por simplificarlo, si tenemos una señal alterna donde conectamos, ¿vale? Estos son los terminales que podemos conectar una bobina o un condensador y, por ejemplo, lo llevamos a, no sé, a un amplificador. Si conocemos la frecuencia de este oscilador, al final lo que tendremos es una impedancia, que la impedancia del condensador será 1 partido 2pi por la frecuencia por la capacidad, y en el caso de la impedancia de la bobina será 2pi por f por la inductancia. Por esta relación del amplificador podemos saber, depende de lo que lo amplifique o no, podríamos saber qué impedancia tenemos. Como conocemos la frecuencia, podemos despejar de esta expresión y obtendríamos lo que es la capacidad y la inductancia. Esto luego lo llevas a una DC, por ejemplo, y mides esta tensión y ya lo tienes. También hay otras formas, que es poniendo una impedancia conocida. Esto se le aplica pues un pulso. Entonces esto, lo que se ve aquí es una sobreoscilación, y esto nos da una frecuencia de resonancia de este circuito. Si una de las dos conocemos y la otra no la conocemos, por ejemplo, como la frecuencia de resonancia es equivalente a 2pi raíz cuadrada de LC, si conocemos una de las dos y obtenemos esta frecuencia, pues podemos despejar de la fórmula. También es otro método para obtener la inductancia o la capacidad. Vayamos al ordenador y veamos el esquemático de este multímetro. Bueno, primeramente, NIT es una marca de multímetros. Además, he visto que tiene bastantes otros dispositivos de medida, osciloscopios, testers, pinzas de corriente, etc. Pero centrándonos en multímetro, pues tiene una gran variedad, como podéis ver aquí. He dejado en la descripción algunos enlaces a alguno de estos multímetros por si tenéis interés en comprarlo. Tras analizar un poco los integrados que componían el circuito, está el CD4093, que es una puerta NAND, también tenemos interruptores analógicos, también tenemos teners de 40 voltios, que son los que veíamos a la entrada de las clemas, modo de protección para limitar la tensión. También he encontrado transistores NPN, luego operacionales, por supuesto, más puertas lógicas también, más operacionales, el 062 y el 358, el M358, que es otro amplificador operacional. Evidentemente es muy difícil sacar un esquema de un dispositivo así, necesitaría muchas horas y seguro que me equivocaría, pero buscando por Google he encontrado, y espero que United no se moleste, el esquema del multímetro. Si no es este, es uno muy similar. UT6 pone aquí, pero nos sirve. La principal clave de este esquemático es el cerebro de todo esto, que es lo que decíamos, lo que estaba integrado en la gota de epoxi, que es el AME7106ACKW, que es básicamente un convertidor analógico digital, como estamos hablando, de resolución de 3 dígitos y medio, de alta precisión, bajo consumo, resolución de hasta 100 microvoltios, indicador de batería baja. Son para aplicaciones como multímetro digital, medidor de capacidad, termómetro, etc. Y como veis, esto te lo hace todo. Directamente lo que hace es que obtiene a través de sus entradas diferenciales de las entradas analógicas, tiene un driver para un display LCD, te saca los valores.
Como veis está aquí rutado a lo que es el display, que además tiene unos iconos personalizados. Y por ejemplo aquí está el tema de la batería. Además tiene aquí como una especie de regulador o de paso que tiene como un comparador aquí, que supongo que es cuando llega a cierto nivel de batería, pues esto corta para evitar que las medidas sean erróneas o algo así, ¿no? Es este paso, ¿no? Aquí hay un comparador, el 358, un operacional utilizado como comparación. El B+ alimentaría todo el circuito. Esta es la parte de la que alimenta el backlight, que tenemos los LEDs, y esto creo que simboliza la LCR, o sea, el medidor de luminosidad. Lo han representado con un diodo, con un LED, pero creo que es erróneo. Y esto básicamente lo que será es que cuando llega a un cierto voltaje permite que se encienda el backlight del display. Luego tenemos aquí el buzzer también, que se utiliza con estas puertas NAND para hacer, pues, para que vibre una frecuencia. Con este interruptor, cuando se gira la ruedecita de los contactos, pues todos estos contactos se pondrían, ¿no?, activos. Este, por ejemplo, este con este, este con este, este con este, este con este, y así. Cuando estuviéramos en el modo de resistencia, pues activaríamos estos dos unirían, estos dos unirían, y así, todos los modos. Como veis, aparecen todas las barras negras, representan los contactos de lo que sería el interruptor rotatorio. Aquí algunas cosas que vemos pues son las clemas de voltaje, resistencia y hercios. Para este multímetro en el que estamos analizando no lo tiene. Tenemos un fusible, el de 500 mA, esto es igual. Tenemos una PTC aquí de protección, y luego los otros terminales pues tenemos el de 1000 amperios, el COM y el de 20 amperios. Esta sería la shunt, esta que hemos mostrado anteriormente, y aquí sería otra shunt, pero para medida de corriente más pequeña. Protecciones con diodos, con zeners, y aquí se hace todo el juego de resistencias, tanto aquí como aquí, para ajustar la escala dependiendo del rango que se quiera medir. Aquí es un factor 10, esta 10 veces más mayor que esta 10 veces mayor que esta y esta 10 veces mayor que esta, que coincide con cada uno de los pasos del rango de escala. Luego, si seguimos el esquemático, por aquí tenemos una circuitería que viene de la parte de medida de alterna, y debe ser alguna especie de filtro, rectificación, también parece que sea aquí para a lo mejor coger el valor de pico. Esta circuitería, que es un poco más compleja, viene de toda la parte de la capacidad, de medidas de capacidad y de inductancia. Aquí tenemos más operacionales, la puerta NAND aquí también. Aquí tenemos el interruptor analógico, aquí tenemos el interruptor analógico, más operacionales. El circuito en principio no tiene mucha complejidad más allá de todas las conexiones que se permiten, sobre todo por el tema de tener un ajuste de rango manual. Y nada, esto es lo que os quería enseñar. Pues nada, volvamos a la mesa de laboratorio. En resumen, podemos decir que hemos visto qué partes contiene un multímetro, hemos visto su esquemático, hemos visto cómo funciona, os he explicado un poco cómo funciona un multímetro, y espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os animo a que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía, que deis el like si os ha gustado el vídeo, que compartáis, porque me ayudáis mucho y me animáis a hacer más vídeos como esto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!